Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con el historiador argentino Ricardo López Gotti para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y hoy con un capítulo que, a diferencia de, yo creo, de los que hemos abordado hasta ahora, pues el protagonista sigue vivo y no es tan longevo ni tan mayor. Esto nos da la pauta de que nos estamos acercando en el tiempo. Vamos a hablar de Natan Sharansky, eh, un personaje que ha sido fundamental no solamente en la Unión Soviética, sino ha traspasado y su influencia ha llegado a Israel. Gracias a su impulso también ha cambiado incluso la demografía de Israel con la llegada de muchísimos judíos de la ex Unión Soviética que de alguna manera su presión también sirvió para abrir esas puertas, ¿no? Ahora nos lo explicarás. Sí, ya nos hemos referido un poco a este tema cuando hablamos de la enmienda Jackson-Beinig Uh y -huh. cuando fuimos hablando de lo que fue toda la persecución encubierta, ¿no? Solapada al judaísmo en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Antisemitismo que se fue disfrazando como antisionismo y que incluso nos hablaba de judíos, sino de cosmopolitas o de desarraigados como apátridas. Y en este caso vamos a referirnos precisamente a alguien que sigue vivo, que es Natan Sharansky, que ese no era su nombre original, porque él cambia el nombre cuando llega al Estado de Israel. Antes era Anatoly Borisovich Sharansky, y en este caso estamos hablando de alguien que nació en 1948 y que muy joven entra al movimiento juvenil del partido, lo que era el Komsomol, eh, y que él empieza a descubrir su identidad judía, sobre todo a partir de 1973, ¿no? ¿Qué ocurre? Entre 1967, con la Guerra de los Seis Días, y luego la Guerra de Yom Kippur de 1973, ahí se intensifica el fuerte carácter antisionista o antisemita, mejor dicho, dentro de la Unión Soviética, y Sharansky empieza a descubrir su identidad judía. Lo que había ocurrido con muchos judíos es que no es que se habían asimilado voluntariamente, sino que había un proceso intenso de rusificación para que esa identidad se fuera borrando con el transcurso de algunas pocas generaciones. Y de hecho lo que ocurría es que en los documentos siempre figuraba la nacionalidad dentro de la Unión Soviética y una de esas nacionalidades era la nacionalidad judía. Y de hecho, lo que ocurría es que muchos judíos, si podían, ocultaban esa identidad, buscaban que se los inscribiera como rusos, ucranianos, bielorrusos, es decir, que nunca como judíos, porque eso significaba una suerte de discriminación y persecución. De modo que no se sabía muy bien cuántos judíos vivían dentro de la Unión Soviética, porque muchos ocultaban esa identidad. Y por otro lado, lo que ocurre es que Sharansky en 1973 pide emigrar al Estado de Israel. Y lo cierto es que su trámite es rechazado porque él era experto en computación, de modo que no se le permitía por razones políticas y científicas y estratégicas salir del país al tener ese tipo de conocimiento. Ocurría a muchos científicos e ingenieros, y lo que va a ocurrir es que él a partir de ahí se ve involucrar en dos movimientos. Uno, primero el movimiento de la disidencia judía dentro de la Unión Soviética, y también va a formar parte del Comité de Derechos Humanos, el grupo de Helsinki, que era liderado por
Andrei Sájarov, ¿no? De quien ya hemos hablado también. Así que empieza a vincularse con Sájarov. Él en 1975 pierde su empleo justamente por este pedido que hace para emigrar a Israel, y en marzo de 1977 es detenido. Después de 1 año y medio de prisión, es juzgado y sentenciado rápidamente a 13 años de prisión y trabajos forzados por traición a la patria, por traición a la Unión Soviética. Bueno, él estuvo en varias prisiones, tuvo confinamiento solitario, y acá una característica muy interesante es que él relata cómo es que logró mantenerse cuerdo en esa situación de confinamiento solitario. Y cuenta que él jugaba al ajedrez mentalmente. Sharansky desde muy niño había sido un prodigio del ajedrez. De hecho había ganado varios premios en torneos de ajedrez desde muy joven. Con lo cual él cuenta que su forma de mantenerse cuerdo en esa situación era jugando al ajedrez mentalmente, y también cuenta que ganó todas las partidas, ¿no? Así que, ¿pero qué ocurre? Bueno, lo cierto es que en 1986, y acá, ¿qué pasa? Acá ya nos encontramos con Mikhail Gorbachev. En 1986, Sharansky va a ser el primer preso político liberado por Mikhail Gorbachev en un intercambio que se hizo de presos políticos de la Unión Soviética y de Alemania Oriental con espías que habían sido detenidos en el mundo occidental. Esto se realiza en Berlín, es decir, entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Es decir, que él entra a territorio de la República Federal Alemana y desde ahí va a emigrar al Estado de Israel en 1986. Y como bien señalabas, no es que abandona la causa, sino que comienza a ser muy activo ya desde el exilio en cuanto a que se abrieran las puertas a cientos de miles de judíos para que pudieran emigrar libremente desde la Unión Soviética hacia el Estado de Israel. En este caso estamos hablando de alguien que claramente fue visibilizado por el régimen, que con esa política antisemita de destrucción de la identidad judía fue buscando destruir esas raíces, y cómo es que a pesar de todo eso, bueno, Sharansky y cientos de miles de judíos han podido emigrar al Estado de Israel gracias a este tipo de movimientos que hicieron posible ver qué era lo que estaba ocurriendo en ese país. Uh-huh. Bueno, estos prisioneros del régimen soviético se denominaban a sí mismos prisioneros de Sion, y entre ellos, aparte de Sharansky, que creo que todavía sigue desempeñándose al frente de la agencia judía, también han surgido figuras destacadas, ¿no? Por ejemplo, Yudi Edelstein, que fue el presidente del Parlamento israelí y que ahora es justamente el ministro de Salud en estas circunstancias de la pandemia, que era otro de los detenidos que en algunos casos compartió prisión con Sharansky. Y estos cientos de miles que comentabas, cuando ya se abrieron definitivamente las puertas al caer la Unión Soviética, se convirtieron en más de 1 millón de personas, más de 1 millón de judíos de la Unión Soviética que llegaron en poco más de 1 o 2 años a Israel y produjeron, como es lógico en un país que recién ahora llega a los 9 millones de habitantes, entonces eran menos, pues un real cambio demográfico, y que también se tradujo a la larga en un gran cambio económico y del nivel económico y social y de estudios, etcétera. Así que realmente esto, aunque fuera producto
de una situación en un régimen totalitario, pues vemos los efectos hoy en día, incluso en Israel. Sí, y bien vale la pena señalar que al estar vivo, estamos hablando de la proximidad en el tiempo de varios regímenes totalitarios, ¿no? Ya no es algo que ha quedado en el pasado muy remoto. Estamos hablando de no hace muchos años y bueno, seguimos hablando de estos temas por este motivo. Y seguiremos hablando también la semana que viene. Muchas gracias, Ricardo López Gotig, por habernos acercado a esta figura, a estos años en la prisión de Natan Sharansky. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.